Hoy te traigo un vídeo para ayudarte con tus búsquedas bibliográficas y con esa parte de la investigación que a veces puede ser tan coñazo, tan pesada, ¿no? Que es encontrar artículos, básicamente tener un sitio por donde empezar tu investigación. Antes de ello, te quiero recordar que estás viendo un vídeo de Red Sanitaria y que todos los días mandamos un correo con información de inteligencia artificial para profesionales de la salud. En la descripción del vídeo tienes el enlace para dejar tu correo y recibir esta información gratuita a diario. Vamos ahora a utilizar, pues tres herramientas de búsqueda bibliográfica que vamos a utilizar para lo que somos profesionales de la salud, para hacer búsquedas y que nos ayuden con nuestro día a día. Y estas tres son Perplexity, Elicit y Consensus. ¿Qué es lo que pasa? Que al final hay tanta bibliografía y tanta información que muchas veces es difícil encontrar fuentes fiables. Entonces, tenemos estas herramientas que vamos a ver hoy que nos pueden ayudar. La primera que vamos a utilizar va a ser Perplexity. Aquí la tienes. Mira, Perplexity es un buscador que está basado en inteligencia artificial y básicamente es un modelo de lenguaje que lo que hace es que hace búsquedas de múltiples fuentes y lo que hace es que sintetiza la información y cita las fuentes. Eso es bastante interesante porque puedes ir a la fuente real para que no haya dudas de si esto que está pasando o que te está diciendo es real o no. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente voy a poner una pregunta. Aquí sale como las preguntas más buscadas, ¿no? a nivel mundial, supongo, en español. Y entonces, vamos a hacerle una pregunta y a ver qué nos dice, ¿no? Como sabes que soy otorrino, pues vamos a hacer una pregunta que tenga que ver con mi día a día y es, por ejemplo, vamos a pensar en una: ¿puede la pérdida de audición? Fíjate que la lanzo en español sin problema ninguno, ¿vale? Afectar al deterioro cognitivo, ¿no? Esto es una cosa de la que se ha hablado mucho últimamente y lanzamos esa pregunta. Mira, esto básicamente lo que hace es que la inteligencia artificial analiza varias fuentes y genera un resumen basado en toda esa información que ha ido verificando, ¿no? Fíjate como aquí me da números 1, 2 y 3, ¿no? Aquí 1, 3 y 5, perdón, son las referencias bibliográficas y aquí arriba también me da información. Ha sacado información pues de un montón de fuentes, ¿no? Aquí me las va a citar, algunas de ellas son pues de nuestra amiga de la Clínica Templado, ¿no? Tenemos aquí, también tenemos de la Clínica Mayo, tenemos de fuentes más fiables, ¿no? De la NIA, del NID, del Cielo, también tenemos ahí alguna cosa de publicaciones, de Audica, de Centro Auditivo. Y el caso es que lo que hace, efectivamente, es que coge toda esa información y me va a dar una respuesta estructurada, ¿no? Que esto es básicamente lo más interesante de Perplexity, que me hace como ese resumen. ¿Qué es lo bueno de Perplexity? Pues que se parece mucho a un motor de búsqueda, ¿no? Y por eso me ayuda mucho. Fíjate que no solo me da la respuesta a lo que le he preguntado, también me da otras posibles preguntas, me sugiere otras preguntas con las que podría ayudarme. La pérdida auditiva puede afectar a otras funciones cognitivas además de la memoria y cuando pincho sobre ella vuelve a hacer una búsqueda y vuelve a darme una respuesta, ¿no? Y todo esto lo está haciendo en tiempo real, con esas citas directas que facilitan que yo pueda pinchar en ellas y me va a dirigir a ellas, ¿de acuerdo? Muy interesante. ¿Qué pasa? Que no está especializada en un artículo científico, así que puedes mezclar contenido general de blogs o de internet con estudios que sí que puedan estar revisados por pares, ¿no? ¿Cuál es el tema de esto? Que al final es muy difícil que consigamos acceder, de hecho es imposible, a algunos artículos científicos que están detrás de una barrera de pago. Perfecto, pues ya hemos visto Perplexity, ahora vamos con Elicit. Y Elicit lo que hace es un enfoque parecido, pero utiliza la inteligencia artificial para hacer revisiones sistemáticas y, sobre todo preguntas de investigación, ¿no? Nos va a ayudar a estas revisiones y es muy interesante para investigadores que necesitan hacer como un análisis inicial y que nos dé alguna respuesta, ¿no? Vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cómo afecta la pérdida de audición al deterioro cognitivo, ¿no? Entonces lo que va a hacer es hacer una búsqueda en bases de datos de
carácter científico, ¿no? Como por ejemplo Semantic Scholar. Es cierto que no tiene acceso a otras como pueden ser PubMed ni Cochrane, pero bueno, no está mal, es un inicio, ¿no? Y entonces lo que nos va a hacer, nos va a dar directamente los artículos de donde lo sale y nos va a dar el título, nos va a hacer un pequeño resumen, las conclusiones y la metodología. Fíjate que nos ha hecho aquí en concreto, pues nos ha encontrado todos estos artículos de hipoacusia y deterioro cognitivo, prefiacusia y deterioro cognitivo, estudio piloto para el estudio de la asociación entre hipoacusia y el deterioro cognitivo. Bueno, pues tenemos aquí como varias cosas, ¿no? Fíjate que hay algunas que, bueno, aunque no vaya directamente a PubMed, sí que saca algunas informaciones de algunas revistas que pueden estar indexadas en otro sitio, ¿no? Pues por ejemplo, Audiología y Neurotología es una fuente muy buena, ¿no? Perfecto, pues, ¿cuáles son un poco las diferencias, ¿no? Que está optimizado para investigadores y especialmente tiene ese puntito para ciencias de la salud que nos gusta mucho. Y nos va a permitir filtrar por tipos de estudios, ¿no? Vamos a poder elegir qué tipos de estudios queremos a la hora de revisar toda esta bibliografía. También nos va a permitir, si queremos, añadir como nuevo papeles, ¿no? Es decir, como nuevas preguntas. Podríamos añadir una pregunta nueva sobre esto o extraer datos sobre esto que ya hemos buscado en esta primera búsqueda. Como te decía, no accede a todas las bases de datos médicos y, por supuesto, si están en revistas de pago no me va a dar la información completa. Pero bueno, oye, para empezar, parece que está bastante bien, ¿verdad? Nos vamos a pasar por último a Consensus. Mira, fíjate, Consensus realiza búsquedas también exclusivamente en literatura, en fuentes de literatura científica y va a revisar con esa potencia, ¿no? Vamos a por ello. ¿Cómo afecta la audición al deterioro cognitivo? Entonces, introduzco mi pregunta de investigación y igual la inteligencia artificial va a analizar toda esa bibliografía, ¿no? Le voy a decir en concreto que lo quiero en español para que me lo diga en español y me va a generar una respuesta basada en esos estudios. Fíjate cómo, a diferencia de lo que hace Elicit, me va a dar cada estudio de una forma un poquito más separada, me va a dar algo más de información. También, igual que Perplexity, que Elicit me da otras preguntas que pueden ser o que pueden estar relacionadas y me hace este pequeño resumen que está muy bien porque además me cita toda esa fuente. ¿Vale? ¿Cuáles son las diferencias un poco con los anteriores? Bueno, está centrada únicamente en artículos científicos y no coge información de noticias o de blogs, que eso es muy positivo. Aunque la base de datos no es tan amplia como Google Scholar o PubMed, pues tiene una base de datos que funciona bastante bien. También está muy bien que, fíjate, es muy visual. La diferencia de Elicit, por ejemplo, aquí me dice exactamente qué tipo de estudio es, si es bueno esa revista en la que está publicado, si está muy citado o poco citado. Es muy visual, ¿no? En ese sentido es bastante útil y permite directamente compartir esa citación. Y bueno, al final, pues, ¿cuál es la limitación? Pues que no vamos a tener pues, todas las posibilidades que nos da, por supuesto, PubMed, pero también es cierto que nos ahorra mucho trabajo y dependiendo para qué queramos usarlo, puede ser súper útil. A nivel un poco de las diferencias, ¿no? Pues básicamente Perplexity, una búsqueda un poquito más general, con inteligencia artificial, con fuentes más distintas, puede ser útil para obtener información rápida que no sea necesaria para, por ejemplo, hacer una pregunta de investigación. Elicit y Consensus, por lo contrario, pues nos van a permitir respuestas más científicas, más investigadoras y mientras que Elicit nos hace una revisión más con unas bases de datos como Semantic Scholar, por ejemplo, pues aquí en Consensus vamos a tener pues, artículos, por ejemplo, revisados por pares, ¿no? Eso también es muy interesante. Y un poco parecido, ¿no? Pues podemos hacer otras preguntas, continuar con nuestra pregunta y ver cómo se van relacionando pues toda esa todos esos artículos científicos. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo.